vamos a hablar de todos los efectos psicológicos y emocionales que presentan, en este caso, la situación que se vivió en el Centro de Investigación e Innovación Educativa, perteneciente a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Entonces, vamos a comenzar leyendo algunos testimonios que posteriormente van a salir ahí. Prácticamente en uno de los testimonios tenemos la policía sin comprensión. Ese fue uno de los peores días que he tenido en la vida, por ejemplo. Es de hacer notar y resaltar que los testimonios son completamente anónimos, ignoramos el sexo, género, edad, etc. Sin embargo, ¿qué es lo importante en todo esto? Bueno, que los niños sí estaban claros de lo que había ocurrido en ese momento. Por ejemplo, en otro testimonio muestra que el gas lacrimógeno se sentía muy fuerte. El gas parecía que iba a venir el apocalipsis. Era muy feo. Todos los niños estaban corriendo con pañuelos. Yo no aguantaba los ojos y los labios. Me daba mucha tristeza porque habían niños llorando. Posteriormente, en el mismo relato, los policías tienen que pasar antes de ir tirando las bombas, porque supongo que saben que ahí está el CIE. Es decir, ciertos razonamientos de los niños que obviamente hay que tomar en cuenta. Y al final con las consignas, por ejemplo, más educación, menos gas. Policía sin comprensión, mejorar el método, menos gas y más sonrisas, no al gas lacrimógeno. Otro ejemplo o testimonio es de otro alumno que decía básicamente lo mismo. Todo empezó de repente, la policía empezó a tirar bombas lacrimógenas y los niños llegaban a los buses y de repente solo se podía sentir el gas en el laboratorio. Y llegó la profe diciendo que fuéramos a traer nuestras mochilas. Y cuando vamos llegando al aula se sentía el gas. Y era un caos en los pasillos. Y en los parqueos se sentía mucho el gas. Se sentía un picante horrible. Y pude ver a un montón de niños llorando y a los asmáticos que les pegaron un ataque de asma. A un montón de niños buscando a sus hermanos. Y otros porque se les quedaron las mochilas en el aula. Otro testimonio, lo resumo. Todo empezó en la clase de inglés, las cosas estaban totalmente normales hasta que una compañera pidió permiso para ir al baño. 5 minutos después ella regresó con un profesor diciendo que no se podía ir al aula porque estaba lleno de gas. Luego todos nos pusimos nerviosos, unos compañeros abrieron las ventanas y todos nos asomamos en ese momento. Posteriormente nos sacaron del aula y yo me secaba los ojos. Se me volvían a llenar de lágrimas. Íbamos corriendo de repente. Llegó la maestra guía a decirnos que fuéramos directamente al aula a alistar nuestras cosas. Entonces llegamos y entró el consejero diciendo que abandonáramos rápidamente por el gas. Se me irritó la nariz, empecé a respirar por la boca y ya no aguantaba. Nos tiraron al suelo y mi amiga me dijo que me levantara, que todo iba a estar bien. Entonces me levanté y nos salimos de las aulas. Estaban las niñas y niños de primer grado llorando y personas le echaban vinagre a otros chicos en ese momento. Yo sentí que el corazón se me salía y me raspé la pierna porque salí corriendo. Yo solo quería salir de allí. Entonces salimos y había muchas piedras por todos lados que no dejaban que nuestras mochilas pasaran. Recuerdo que las piernas me temblaban y no podía hablar bien. Yo realmente estaba muy asustada. Estos son testimonios muy breves de lo que se vivió ese día y me encantaría que enfoquemos el dibujo. El dibujo es más que elocuente. Fue elaborado por uno de los estudiantes del Centro de Investigación e Innovación Educativa y ustedes lo pueden ver ahí en grande. Si se fijan, pues se ven todas las montañas, se ve la calle, los niños corriendo. Un niño está corriendo con su mochila por un lado y con su lonchera por el otro lado. Ok, sí. Posteriormente vemos cómo el niño va corriendo. Hay otro niño que se cayó, que si se fijan las siglas es del Centro de Investigación y Educación Educativa, es decir, hay niños caídos, niñas llorando. Entonces realmente sí hay un terror en todo esto que se vivió. Y aquí es donde nos queremos centrar desde la parte de la psiquiatría infantil y de la adolescencia. ¿A qué nos referimos? Básicamente, después de ser expuesto a una situación de violencia o de temor a sentir agresión en su integridad física, las personas pueden vivir dos situaciones concretas. Reacción a estrés agudo, número 1, y número 2, trastorno de estrés postraumático.
Cuando hablamos de reacción a estrés agudo, nos referimos que se puede percibir esta situación desde los 3 días hasta el mes de ocurrido el evento. Esta presentación de estos testimonios y de este dibujo se tomó a cabo o se llevó a cabo el viernes 17 de julio, es decir, una semana después del evento, y si observamos es evidente que hay una reacción a estrés agudo. Todo lo que mencionan los niños, ¿cuáles son los síntomas o criterios más importantes de diagnóstico? 1, haber estado expuesto a una situación donde se considerara que estaba en peligro la integridad física o la vida. 2, posterior a eso, estar recordando a cada momento el evento traumático, lo podemos ver aquí, lo podemos ver en los testimonios que leímos. 3, tener trastornos del sueño, pesadillas. 4, también tener una conducta evitativa a lugares o situaciones que nos recuerden el evento. Hemos tenido situaciones donde todavía no se ha presentado, pero esperemos que no ocurra, que en algún momento los niños tengan temor de volver a la escuela por esta situación. Posteriormente también tenemos que los niños pueden tener entre 5 y 6 síntomas que les mencionaré: irritabilidad, tristeza, llanto fácil, cambio de ánimo, enojo, inclusive en algunos casos problemas para concentrarse, poner atención en sus clases. Todo esto secundario a estar expuestos a una situación tan grave. Si esto ocurre, posteriormente se desarrolla lo que es el trastorno de estrés postraumático, que tiene una prevalencia del 30% en posiciones expuestas a situaciones graves. En este caso, la situación del trastorno de estrés postraumático afecta, ¿qué es lo más importante aquí? De todos los criterios que mencionamos, hay recuerdos intrusivos, es decir, recuerdos que yo no quiero tener en mi mente, pero se me vienen del evento traumático y del riesgo que tuvo mi vida. Las pesadillas, el trastorno del sueño, con un sueño poco reparador. Además de eso, el miedo a que vuelva a repetir el evento, el miedo a que ya no quiero volver al mismo lugar porque estoy evitando que pueda ocurrirme esto. Inclusive el ver películas, el ver si cualquier situación, cualquier estímulo que conlleve un recordatorio de este evento se trata de evitar. Disminuyen también las calificaciones. Hay una situación en que básicamente y concretamente se afecta el desarrollo intelectual, personal, social y emocional del niño. Obviamente, con esto, ¿qué queremos plantear? Que es importante, así como ya la doctora Alger menciona, todo lo que es el gas lacrimógeno, los efectos dañinos que pueden ocurrir a nivel físico, mental y emocional, nosotros también estamos mencionando, haciendo mayor énfasis en esta situación, es decir, todos los efectos psicológicos, emocionales y mentales que puede haber. ¿Con qué nos referimos a esto? Que sugiriésemos nosotros que hubiese una situación de monitoreo en todos estos niños y adolescentes para ver cuáles son las consecuencias. Si tenemos una reacción a estrés agudo, es evidente. Habría que esperar, si después de un mes esta sintomatología persiste, continúa, porque en ese caso sí se ameritaría una intervención de parte del proceso de estrés postraumático y se necesitaría la intervención por parte nuestra, del apoyo a nivel de psiquiátrico y psicológico de niños y adolescentes.